El oscuro secreto de Abraham en la Biblia, el patriarca del fuego. La noche estaba quieta. Solo el sonido del viento y unos pasos lentos subiendo la montaña. Un hombre camina con una antorcha en la mano. El fuego baila sobre su rostro cansado. A su lado, un niño carga la leña. No sabe a dónde van, pero en sus ojos hay una confianza que duele. En el horizonte se levanta el monte Moria. No hay truenos, no hay voces celestiales, solo el silencio. Un silencio que pesa más que el acero, más que el miedo, más que el amor. Dicen que ese fue el día en que la fe y el horror se miraron frente a frente. Porque ninguna historia en la Biblia es tan pura ni tan cruel. Un Dios que pide lo impensable, un Padre que obedece sin preguntar por qué. Una orden que no busca comprensión, sino entrega absoluta. Toma a tu hijo, tu único, aquel a quien amas. Palabras que desgarran el alma, palabras que aún hoy siguen sangrando entre las páginas sagradas. ¿Por qué un Dios de vida pediría una muerte? ¿Era realmente una prueba de fe o el eco de un ritual más antiguo, anterior a la ley, anterior incluso a la misericordia? Los textos apócrifos hablan de un fuego que bajó del cielo esa noche, un fuego que no consumía madera, sino corazones. Algunos sabios dicen que Dios no hablaba con voz humana, sino con una energía que solo los elegidos podían soportar. Abraham fue uno de ellos, el hombre que se atrevió a escuchar lo que ningún otro hubiera soportado oír. Esa voz lo dividió para siempre. El amor por su hijo contra el amor por su Dios, el mandato de la sangre contra la fidelidad del espíritu, la obediencia transformada en abismo. Porque en ese instante Abraham no fue un santo, fue un hombre caminando hacia la oscuridad con una fe encendida. La historia que vas a escuchar no es un relato de obediencia ciega, es una historia de fuego, silencio y mirada divina. Una historia que todavía arde. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque hoy revelaremos un sacrificio que incluso los ángeles prefirieron olvidar. Porque antes de entender el sacrificio, hay que descubrir quién era realmente Abraham, el hombre que Dios eligió para encender el fuego eterno. Antes de ser llamado padre de la fe, antes de que su nombre resonara en 3 religiones, Abraham fue un hombre nacido entre ídolos y humo. Ur de los Caldeos, una ciudad de poder y misterio, donde los templos eran torres que tocaban el cielo, y los sacrificios ardían día y noche. Allí, los hombres creían que cuanto más alto subiera el fuego, más cerca estarían de los dioses. El dios Luna, sin reinaba sobre todo. Sus sacerdotes vestían de blanco, sus templos estaban cubiertos de plata y ceniza, y las madres ofrecían a sus primeros hijos para ganarse su favor. Era el mundo donde el miedo era ley, y el fuego, el mismo fuego que iluminaba, también destruía. En ese mundo nació Abraham, hijo de un fabricante de ídolos, rodeado de figuras talladas, ofrendas y oraciones vacías. Cada día veía cómo los hombres se inclinaban ante piedra, esperando respuestas que nunca llegaban. Y cada noche, mientras la luna brillaba sobre los altares, algo en su interior ardía. Una voz sin nombre, una incomodidad sagrada. Se dice que desde niño, Abraham cuestionaba en silencio: ¿por qué adoramos a lo que nuestras manos han hecho? Nadie se atrevía a escucharlo, porque en Ur dudar de los dioses era una blasfemia mortal. Una noche, mientras los caldeos dormían, una brisa cálida recorrió su tienda, y entre el viento, una voz. No era humana, no tenía forma, era una presencia que no pedía, ordenaba: sal de tu tierra, deja tu casa, deja a los tuyos, y camina hacia un lugar que yo te mostraré. No hubo relámpagos ni temblores, solo un silencio que lo partió en dos. De un lado, la seguridad de lo conocido, del otro, el abismo de la fe. Abraham no tenía mapas, no tenía promesas tangibles, solo esa voz que lo quemaba por dentro. Y esa voz, aunque invisible, era más real que todo lo que había tocado.
Así comenzó su viaje. Dejó atrás los templos, los ídolos de su padre y los dioses que podían ser comprados con sacrificios. Dejó su identidad, su herencia, su nombre antiguo, porque para escuchar a Dios, primero hay que perder el ruido del mundo. El libro de Jasher, uno de los textos más antiguos y prohibidos, cuenta una historia que pocos se atreven a mencionar. Dice que el rey Nimrod, el mismo que había construido la Torre de Babel, temió el nacimiento de Abraham, porque un sabio le advirtió que ese niño destruiría los dioses de piedra y encendería un nuevo culto. Entonces Nimrod ordenó que lo arrojaran al fuego, un horno tan ardiente que fundía el metal en segundos, y sin embargo, Abraham no murió. El fuego lo rodeó, pero no lo tocó. Las llamas se inclinaron ante él, y al salir, sus ojos ya no eran los mismos. Había visto algo que los hombres no debían ver. Desde ese día, el fuego fue su destino, no como castigo, sino como sello. El fuego se convirtió en su maestro, su frontera y su símbolo, porque quien sobrevive al fuego ya no vive para sí mismo. La fe de Abraham no nació del miedo. Nació del fuego y del silencio. Mientras los demás buscaban señales en el cielo, él las encontraba en su propio corazón. Mientras el mundo adoraba formas visibles, Abraham escuchaba a un Dios invisible, uno que no tenía rostro pero sí voz. Fue el primero en comprender que lo divino no habitaba en la piedra ni en los templos, sino en el viento, el fuego y la conciencia. El primero en llamar a ese ser el Shaddai, el Dios suficiente, el que no necesita sacrificios, solo fidelidad. Esa revelación cambió el curso de la historia. La humanidad dejó de hablar a los dioses y empezó a escuchar a uno solo. El Dios que no se compra, que no se toca, que solo se habita, pero toda elección divina exige un precio. Abraham no ganó poder, ganó soledad. La voz que lo llamó también lo separó. Dejó familia, riquezas, certezas. Caminó con promesas que nunca entendió del todo y esperó durante décadas por un hijo que no llegaba. Cada paso que daba lo alejaba del mundo y lo acercaba a algo más alto y más exigente. El hombre que todos llamarían bendito vivió como un exiliado del alma. Porque quien escucha la voz de Dios ya no pertenece a la tierra. El fuego que lo salvó sería el mismo que lo probaría. Y la voz que le prometió bendición, pronto le pediría sacrificio. No un sacrificio cualquiera, uno que mancharía de fuego la historia humana, uno que pondría a prueba no su fe, sino su humanidad. Una madrugada sin luna, el aire inmóvil, el desierto dormía. Pero algo en el cielo estaba despierto. Abraham se levantó antes del amanecer. No hubo sueños esa noche, solo una sensación fría en el pecho, como si una presencia lo hubiera tocado mientras dormía. Y entonces la voz volvió a hablar. No era un susurro dulce ni una revelación gloriosa. Era una orden, una frase breve, cortante, inhumana. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Las palabras no tenían eco. No había viento, ni truenos, ni luz. Solo el sonido seco de lo imposible. Dios habló una sola vez, y luego guardó silencio. Un silencio tan denso que parecía tener forma, que pesaba sobre los hombros del patriarca como una losa invisible. Abraham no gritó, no discutió, no pidió una señal. Solo se quedó quieto, con la mirada perdida en la oscuridad. Sabía que esa voz no mentía. La había seguido durante años entre desiertos, guerras, promesas y esperas. Una voz que le dio todo, y ahora le pedía todo. El amanecer lo encontró preparando la leña. Isaac dormía. Sara no sabía nada. Abraham no se atrevió a explicarle, porque no hay palabras humanas para describir lo que un alma siente cuando Dios exige lo que más ama. Tomó al niño, 2 ciervos y un asno, y comenzó a caminar. 3 días de silencio, 3 días de pensamientos que ardían como brasas, 3 días que, según la Cabalá, representan las 3 profundidades del alma:
el miedo, la duda y la entrega. El primer día caminó temiendo perderlo todo, temió haber malinterpretado la voz, temió que Dios se hubiera alejado. El segundo día dudó. ¿Y si aquella voz no venía del cielo sino del caos? ¿Y si su fe se había vuelto locura? Pero al tercer día algo cambió. Abraham comprendió que la fe no consiste en entender, sino en avanzar incluso cuando el cielo calla. Así llegó al pie del monte Moriah. Allí el aire se volvió distinto, pesado, espeso, como si el mundo espiritual se hubiera abierto en dos. Isaac lo miró con inocencia. El joven cargaba la leña sobre sus hombros como si el destino ya lo hubiera escogido. «Padre», preguntó, «tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Esa pregunta rompió algo dentro de Abraham. Durante un segundo quiso caer de rodillas, gritar, pedir que todo terminara. Pero la voz de la fe habló dentro de él, más fuerte que el dolor. «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Fue una mentira piadosa y una verdad profética al mismo tiempo. Porque en lo más profundo, Abraham sabía que el cordero que Dios pedía no tenía 4 patas, ni respiraba aire. El sacrificio que debía ofrecer no era un cuerpo, era su propia voluntad. Los antiguos textos del Apocalipsis de Abraham dicen que cuando el patriarca subió al monte, la atmósfera cambió. El sol se detuvo. Los animales guardaron silencio. El monte Moriah dejó de ser tierra y se volvió frontera, un portal entre lo humano y lo divino, el lugar donde el fuego celestial descendía sin quemar y los ángeles observaban sin intervenir. El universo entero contenía el aliento, porque no era solo una prueba, era un espejo. A través de Abraham, Dios mostraba al mundo lo que significaba confiar sin condiciones. Abraham levantó el altar con sus propias manos, puso la leña, ató a su hijo con dedos que temblaban, mientras el fuego del cielo comenzaba a descender sin forma. Isaac no gritó, no preguntó, solo miró a su padre y esperó. Abraham tomó el cuchillo, lo alzó con un temblor que partía el aire, y cuando el acero reflejó la luz del fuego divino, algo se rompió dentro del tiempo. Los ángeles miraban desde el límite del mundo, y el universo entero guardó silencio. Entonces, una voz, la misma, pero ahora más cercana, habló. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el niño. Ya sé que temes a Dios». El cuchillo cayó de sus manos. El viento sopló con fuerza, las llamas se apagaron, y en ese instante Abraham vio un carnero atrapado entre los matorrales. Un sacrificio que apareció de la nada, como si hubiera estado esperando desde el principio del tiempo. Él lo tomó, lo ofreció en lugar de su hijo, y el monte se llenó de un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la comprensión, porque el fuego no era para Isaac, era para Abraham. Dios no quería la sangre del hijo, quería la renuncia del padre. No quería un sacrificio físico, sino espiritual. El verdadero altar estaba en su corazón, y aunque el cuchillo no cayó, algo sí murió en él. Murió el hombre que necesitaba entender, murió la duda, murió la voz interior que pedía explicaciones. Lo que nació en su lugar fue una fe desnuda, temblorosa, pero infinita, una fe que no se sostiene en promesas, sino en presencia. Desde ese día, Abraham ya no fue el mismo. Dios no lo volvió a probar, porque ya no quedaba nada que probar. Había entregado lo único que un hombre puede ofrecer cuando ya no le queda nada, su voluntad. Y ese fuego, el fuego que no consumió al hijo, sino al orgullo humano, sigue ardiendo en cada alma que se atreve a obedecer, aunque el cielo guarde silencio. Porque la fe más pura no pide milagros, solo camina hacia la montaña y confía en el fuego. El fuego se apagó, pero algo siguió ardiendo. El humo ascendía hacia el cielo, como si la tierra entregara un suspiro. El monte Moriah quedó en silencio, y Abraham, de pie ante el altar, entendió algo que ningún ángel podía explicar. Dios no había pedido la muerte de un niño. Había pedido la muerte de un hombre viejo dentro del hombre nuevo.
la muerte del ego, de la posesión, de la ilusión de control sobre lo divino. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no ocurre con las manos, sino con el alma, que el fuego no fue encendido para devorar carne, sino para quemar orgullo, que lo que Dios realmente exigía era que el hombre renunciara a ser su propio Dios. Esa es la esencia del pacto. Desde Moria, cada alianza entre cielo y tierra se sella con sangre y fuego, no porque Dios necesite sangre, Él no sangra, sino porque el ser humano solo comprende el amor a través de la herida, solo cree en lo eterno cuando lo temporal le es arrebatado. El fuego es lenguaje. Es la forma en que el infinito se traduce para los mortales. El fuego no castiga, purifica, no destruye, revela. Por eso, cada pacto divino pasa por la llama. El fuego del Sinaí, el fuego del altar, el fuego del Espíritu. Distintos nombres para la misma sustancia, la presencia que transforma. Abraham descendió de la montaña, pero no como el hombre que había subido. Sus pasos eran lentos, su mirada se había vuelto distante, como si hubiera visto un fragmento de eternidad que ningún mortal debía mirar. Sara lo vio llegar desde lejos, pero no reconoció al esposo de antes. Él traía el cuerpo intacto, pero el alma marcada. Ya no era el padre de un niño, era el portador de un misterio. Dios lo bendijo. Le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas, pero no lo consoló. No hubo abrazo divino, ni palabra de alivio, solo la certeza del propósito, porque los verdaderos pactos no ofrecen consuelo, ofrecen destino, y todo destino tiene un peso. El sacrificio fue aceptado, pero la herida permaneció abierta. El eco del monte lo acompañó hasta su muerte. En sus noches más silenciosas, Abraham recordaba la voz que lo llamó, la orden que lo desgarró y el silencio que lo selló para siempre. La fe que nació en Moria era una fe sin garantías, una fe que ya no necesitaba ver milagros, porque había visto el abismo y había sobrevivido a él. Ese día, Dios y el hombre se encontraron en un punto imposible. El borde del amor absoluto y el sacrificio total, y allí firmaron su alianza, no con tinta, sino con fuego. Los sabios antiguos decían que desde ese momento, cada pacto posterior repitió su estructura invisible: renuncia, entrega, fuego y silencio, el ciclo eterno del alma que se rinde y renace. Por eso, cuando el pueblo de Israel hizo sacrificios, cuando los profetas fueron probados, cuando los mártires enfrentaron la oscuridad, todos revivieron el eco de Abraham, el eco del primer hombre que comprendió que la fe no es pedir, es ceder. Pero el sacrificio de Moria no fue solo un final, fue también una profecía. Siglos después, otro padre subiría a otro monte, no con un cuchillo, sino con una cruz, y otro hijo, inocente como Isaac, cargaría la leña del sacrificio sobre sus hombros. El Gólgota fue el espejo de Moría, el cumplimiento del gesto original. El fuego volvió a caer del cielo, pero esta vez no para probar a un hombre, sino para redimir al mundo entero. Abraham fue el preludio, la sombra de algo más grande. El primer corazón humano capaz de contener la lógica divina del sacrificio, la idea de que el amor verdadero siempre cuesta algo y que la vida eterna se compra con la renuncia total. Y aunque su historia terminó en el papel, su fuego nunca se apagó. Aún hoy, el fuego de Moría arde, invisible, incesante, en el interior de todo aquel que se atreve a creer. Cada vez que un ser humano ofrece algo que ama por un bien que no entiende, Abraham vuelve a subir la montaña. Cada vez que alguien confía sin pruebas, el pacto revive, porque toda fe auténtica nace del mismo gesto: entregar lo que más amas y no mirar atrás. Ese es el precio de la bendición, ese es el lenguaje del fuego. Pero hay algo que las Escrituras no dicen, un detalle que ni Moisés, ni los profetas, ni los sabios antiguos se atrevieron a escribir. Después de Moría, la voz nunca volvió a llamarlo por su nombre.
Dios no volvió a hablarle como antes, y ese silencio para los antiguos fue la señal más profunda de todas. Porque el silencio de Dios no fue castigo, fue confirmación. El pacto ya estaba completo, no hacía falta más palabras. Abraham había hecho lo que ningún hombre había hecho antes: mirar al abismo de lo divino y seguir caminando. Y por eso, Dios nunca olvidó su sacrificio. Darius Roteiros dice: después de Moriah, el viento cambió. Ya no susurraba el nombre de Abraham como antes. El cielo seguía ahí, pero distante. Y aunque el fuego del altar se había apagado, el fuego interior del patriarca seguía encendido, ardiendo en silencio, como una llama que nadie más podía ver. Porque la voz nunca volvió. Dios no lo llamó otra vez. No hubo más visiones, ni promesas, ni pruebas. Solo el eco de una historia que ya se había sellado. El pacto seguía vivo, pero el diálogo terminó. Y en ese silencio, más pesado que cualquier palabra, Abraham comprendió la verdad más amarga de la fe: que cuando un hombre cumple su propósito, el cielo guarda silencio. Aquel silencio no fue castigo, fue distancia sagrada, una separación necesaria entre lo divino y lo humano. Porque quien toca el fuego de Dios queda marcado por él para siempre. Quien ve la luz demasiado de cerca ya no puede volver a vivir entre sombras. Los años pasaron, y Abraham envejeció rodeado de riquezas, de ganado, de respeto, pero nada de eso llenaba el vacío que dejó aquella voz. Era el hombre más bendecido de su tiempo, y sin embargo, ninguna bendición pudo curar la herida de haber conocido a Dios tan profundamente. El amigo de Dios terminó sus días en silencio, un silencio que pesaba como el recuerdo, como un fuego que no quema pero nunca se apaga. Su fe era absoluta, pero su corazón cansado, su alma luminosa, pero sola. Así mueren los que fueron elegidos, no en la oscuridad, sino en la distancia, porque hay una soledad que no nace del abandono, sino del exceso de luz. Los textos olvidados, los que la historia escondió bajo el nombre de apócrifos, hablan de su final con un tono que la Biblia no se atrevió a usar. En el testamento de Abraham, un ángel desciende para acompañarlo en su último amanecer. El anciano no teme morir, pero sí teme no haber comprendido del todo. Su corazón no duda, pero pregunta: he obedecido, he creído, he callado, pero era necesario tanto fuego para entender el amor. El ángel lo mira con tristeza y responde sin palabras, solo con una mano sobre su hombro. Abraham llora, no por miedo al fin, sino porque la verdad que buscó toda su vida se le revela justo cuando ya no queda tiempo para entenderla. El precio de mirar a Dios tan de cerca es no poder volver a mirar el mundo igual. Quien contempla lo eterno pierde el sentido de lo temporal. Quien escucha la voz directa del Creador ya no encuentra consuelo en las voces humanas. El fuego de Moria no solo lo probó, lo transformó. Quemó su antigua humanidad, su ternura, su inocencia, su descanso. Lo convirtió en un símbolo, pero a costa del hombre que fue. Porque Dios salvó a Isaac, pero no salvó la inocencia. La fe fue perfecta, pero el corazón irreparable. El fuego consumió la duda, sí, pero también consumió la paz. Abraham descendió de la montaña como un elegido, pero también como un sobreviviente del propio Dios. Y eso, para los antiguos, era un honor y una condena. Hay misterios que no pueden escribirse, y el silencio de Abraham después del sacrificio es uno de ellos. Ese silencio no fue vacío, fue la morada de algo demasiado grande para pronunciarse. Fue la distancia entre el hombre que pregunta y el Dios que ya no necesita responder, porque hay una etapa en la fe en que la voz desaparece, no porque se haya ido, sino porque ya está dentro. Abraham no necesitaba volver a escuchar a Dios, lo había encendido en su interior, y ese fuego, ese mismo fuego que lo acompañó desde Ur, que lo purificó en los hornos, que lo guió hasta Moria, nunca se apagó. Ardió dentro de él hasta el último aliento.
En la hora final, dicen que Abraham miró al cielo y sonrió, no con júbilo, sino con comprensión. No había triunfado, había entendido. Comprendió que la fe no es la respuesta, es la pregunta que uno sigue haciendo, aunque ya no haya voz. Comprendió que el amor de Dios no se mide en consuelo, sino en confianza. Y comprendió que toda luz verdadera exige ser atravesada por la sombra. Así partió el patriarca, con los ojos en la eternidad y el corazón marcado, sin ira, sin miedo, solo con ese fuego invisible que arde en los elegidos y en los que buscan. Porque el verdadero milagro de Abraham no fue sobrevivir al fuego, sino seguir creyendo después de él. Y ese fuego, ese mismo que brilló sobre Moria, no pertenece al pasado. Sigue vivo, esperando en el interior de cada alma que se atreve a creer sin comprender, a obedecer sin ver, a amar sin entender. Porque la fe no es entender a Dios, es seguir caminando en su silencio. Abraham no solo fue el inicio de una historia, fue el inicio del fuego, un fuego que no pertenece a una religión, ni a una época, ni siquiera a un nombre. Es una llama que sigue ardiendo en el centro de la humanidad, alimentada por el mismo misterio que un día lo hizo mirar al cielo y responder sin entender. Sí, porque aquel sí, dicho con voz temblorosa sobre la montaña, sigue resonando miles de años después. No fue un acto de un solo hombre, fue la semilla de toda fe que vendría después. El punto en que lo divino y lo humano se tocaron por primera vez sin intermediarios, sin templos, sin certezas. De ese fuego nacieron 3 ríos espirituales. El judaísmo lo llamó el padre de la promesa. El cristianismo, el modelo de la fe. El islam, el amigo de Dios. 3 caminos, una misma llama, distintas lenguas, distintos ritos, pero un mismo fuego latiendo detrás de cada palabra sagrada, porque todos beben de la misma montaña, de la misma entrega, del mismo silencio. En cada tradición Abraham no es un mito, es un espejo, un recordatorio de lo que el ser humano puede ser cuando deja que la fe queme su miedo y lo transforme en comprensión. Por eso se le llamó el patriarca del fuego, no porque destruyera, sino porque encendió la primera llama de conciencia. El fuego que lo acompañó desde Ur hasta Moria no fue una maldición, fue el lenguaje de lo divino. El fuego que consume lo falso, que revela lo invisible, que deja al alma desnuda ante su verdad. Ese fuego purifica, pero también transforma, y todo aquel que se atreve a seguir a Dios debe pasar por él, porque el fuego divino no pide víctimas. Pide conciencia, no se alimenta de carne, sino de corazones dispuestos. Abraham ofreció su hijo, pero Dios tomó otra cosa. Su humanidad temerosa, su ego, su necesidad de control. Y de esa entrega nació el primer hombre libre. El eco de Moría no se detuvo en el tiempo. Atraviesa siglos, fronteras y cuerpos. Cada ser humano enfrenta su propio altar, su propio fuego. A veces el altar es una pérdida, a veces una decisión, a veces la renuncia silenciosa que nadie ve, pero la prueba es siempre la misma. ¿Confías cuando no entiendes? ¿Amas cuando no recibes? ¿Caminarías hacia la montaña aunque el cielo esté mudo? La vida, tarde o temprano, te pedirá algo que amas y te preguntará si crees que ese fuego también puede salvarte. Creer cuando todo en ti grita no es el acto más insano y sagrado del espíritu, la locura divina de quien elige la fe sobre la lógica, el amor sobre el miedo. Esa locura, la misma que guió a Abraham, es la chispa de toda redención, porque la fe no es renuncia, es transmutación. El fuego no destruye, solo transforma la forma de lo que toca, lo convierte en luz. El sacrificio no es pérdida, es metamorfosis. Abraham no fue un mártir del dolor, fue un alquimista del alma. Transformó el miedo en confianza, la duda en ofrenda, el silencio en eternidad. Por eso su símbolo no es el cuchillo, ni el altar, ni la llama. Es el corazón que decide seguir ardiendo incluso cuando el fuego duele.
Abraham no representa el fanatismo, representa la valentía de permanecer fiel a la luz cuando todo a tu alrededor se oscurece. La fe no lo volvió ciego, lo volvió transparente, y en su transparencia Dios se reflejó. Ese es su legado. No la religión, sino la conciencia. No la obediencia ciega, sino la entrega lúcida. No la muerte, sino la transformación. Desde entonces, el fuego de Moria camina con nosotros. Arde en los templos, en las plegarias, en los ojos de quien busca. Pero también arde en los que sufren, en los que pierden, en los que aman sin garantías. Porque ese fuego no distingue santos de pecadores, solo reconoce corazones dispuestos a arder por algo más grande. La historia de Abraham no terminó en la montaña, comenzó allí. Allí donde la fe se convirtió en fuego y el fuego en camino, donde el silencio de Dios se volvió presencia y la obediencia humana se transformó en eternidad. Desde ese monte, la humanidad aprendió que la verdadera fe no se hereda, se enciende, y cada vez que un hombre o una mujer decide confiar, esa llama vuelve a nacer. El fuego de Moria no pertenece al pasado. Es la herencia invisible que respira en cada acto de amor, en cada lágrima que confía, en cada silencio que reza sin palabras. Porque al final, todos somos hijos de la misma llama, y cada corazón, tarde o temprano, será llamado a subir su propia montaña. Allí, donde el miedo se convierte en fe, y la fe en luz. Porque la historia de Abraham no terminó en la montaña, comenzó allí. Allí donde la fe se convirtió en fuego, y ese fuego, el que nunca muere, nos sigue buscando. Los dioses antiguos pedían sangre, querían ofrendas, gritos, humo y temor, pero el Dios de Abraham pidió algo más, pidió el corazón. El verdadero sacrificio no fue Isaac, fue la humanidad de un hombre que se atrevió a amar a Dios más que a sí mismo. Un hombre que caminó hacia el abismo sin entender, pero con la certeza de que el amor divino vale más que la razón humana. Abraham no fue un verdugo, fue un espejo, un reflejo de lo que todos seremos llamados a hacer alguna vez. Entregar lo que amamos, para descubrir lo que somos, porque toda fe auténtica exige renuncia, toda luz verdadera deja sombra, y todo amor divino tiene un precio. A veces el precio es la espera, a veces la pérdida, a veces el silencio, pero en todos los casos, el precio del amor es el fuego que purifica, no el que destruye. El sacrificio de Abraham no fue un mandato cruel, fue un espejo donde cada alma, tarde o temprano, verá su propio Moria. Es el lugar interior donde la vida te pregunta, ¿confías en mí aunque no entiendas? Moria no es una montaña en el mapa, es una frontera invisible en el corazón, el punto donde la fe deja de ser palabra y se convierte en entrega. Y todos, sin excepción, llegaremos allí algún día, porque cada ser humano, en su dolor, su duda o su fe, deberá mirar al fuego y decidir si confía. Entonces te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a entregar si Dios te lo pidiera? ¿Tu orgullo, tu miedo, tu control, o quizás algo que amas más que a ti mismo? ¿Y qué fuego estás dispuesto a encender dentro de ti, el que destruye o el que transforma? El mismo fuego que probó a Abraham aún busca corazones dispuestos a arder por la verdad, porque Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Crees que la fe exige sacrificio? ¿O que el verdadero sacrificio es aprender a confiar? Queremos leerte. Queremos saber cuántas montañas has tenido que subir y cuántos fuegos te han enseñado a creer. Cada día revelamos los secretos prohibidos de las Escrituras, las oraciones perdidas y los manuscritos que el poder quiso enterrar. Porque lo que fue escrito para el alma nunca puede ser silenciado. Y recuerda esto, algunas historias no fueron escritas para ser creídas, sino para ser recordadas, y Abraham
Fue la primera llama que aún arde en el corazón del mundo. Porque mientras exista un ser humano que confíe en la oscuridad, una madre que ore en silencio o un alma que se niegue a rendirse, ese fuego sigue vivo. El fuego de la fe, el fuego del amor, el fuego que comenzó en Moria y que nunca se apagará. La historia de Abraham no es pasado, es la historia de todos los que aún se atreven a creer.